Buenas noches, martes 2 de septiembre y continuamos con el taller de tabernáculo y estamos, ya vimos el tabernáculo por dentro, vimos materiales, hemos visto la formación afuera de las 12 tribus, ya vimos cómo esta tribu de Leví no tenía una participación en la repartición de las tierras porque realmente su heredad era Dios, era el nombre. Y entonces la tribu de Leví tenía una función particular cuando estaba todo, cuando estaban caminando en el desierto, cómo estaban organizadas las posiciones de cada uno y veíamos que no todos los levitas eran los sacerdotes, solamente los sacerdotes que eran de la descendencia de Aarón eran los que podían entrar al sacerdocio y cuando muriera Aarón, el hijo que le seguía era el que podía ser el sumo sacerdote y el sumo sacerdote era el único que entraba hasta el lugar santísimo. Entonces veíamos que el tabernáculo tiene el atrio, tiene el lugar santo y el lugar santísimo. Vimos ahí ejemplos de lo que son los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Vemos que en el atrio podía entrar el pueblo a llevar al animalito a que fuera sacrificado y puesto en el altar. Y los sacerdotes podían entrar al lugar santo y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Ahí es como se va haciendo de más a menos para poder llegar al lugar santísimo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos y pocos los fieles. Entonces es un proceso, es un crecimiento y lo vemos a todo color en el tabernáculo de Moisés. Y una vez que ya vimos toda esta parte de los materiales, los colores, todo lo que es el significado, vemos la representación de Jesús en cada uno de ellos. Y esta parte de la sangre que soltaban los animalitos y que era recolectada por los sacerdotes y que era tratada de una forma muy, muy especial, y veíamos que hay diferentes animales que eran sacrificados. Esa parte ya la hemos visto, la sangre que era del becerro, la sangre que era de un cordero, la sangre del macho cabrío, vimos las características de cada una de esas sangres, cómo era utilizada y para qué servía y cómo lo jalamos a nuestro presente, en qué nos ayuda cada tipo de sangre. Y esos estudios ahí están grabados. Hemos visto que hay diferentes tipos de ofrenda y les platicaba que en la medida que uno va leyendo las diferentes ofrendas que hay en el Antiguo Testamento, y estamos hablando del libro de Éxodo, ahorita vamos a ir a Éxodo 29, donde están las tres ofrendas más importantes, están descritas aquí. Entonces, veíamos que hay tres ofrendas, bueno, perdón, eh, usamos un cuadro que mandó una vez el pastor Eric, en donde hay 5 ofrendas. Están tipificadas 5 tipos de ofrendas, pero veíamos que esas 5 tipos de ofrendas podíamos resumirlas en 3 ofrendas. Entonces, la primera ofrenda es la ofrenda por el pecado, la otra ofrenda es la ofrenda del todo quemado o que le llaman holocaustos. Hemos estado viendo cada una de estas ofrendas para que cuando estemos leyendo la Biblia, por identificar y aterrizarnos nosotros en ese momento que está hablando de qué tipo de ofrenda, vamos a entender, vamos a tener más contexto de lo que está pasando en ese momento con ese versículo o con la persona que está interactuando con ese tipo de ofrenda y cómo la está desarrollando. Entonces, tenemos la ofrenda del todo quemada o los holocaustos, así también está definida. Y después viene la ofrenda de paces.
Son las, digamos, las tres características en donde podemos encerrar las cinco ofrendas. Y en estas ofrendas se usaban diferentes animalitos y eran sacrificados. Y la sangre de estos animalitos es la representación de la sangre de Jesús. Obviamente, todos estos tipos de sangre en el Antiguo Testamento se viene a juntar en una sola sangre, que es la sangre de Jesús, que Él va en la cruz, en el Calvario, y Él derrama una sola sangre cubriendo todas estas. Por eso es que estamos viendo cada una de ellas para que veamos, dependiendo en donde tú estés caminando espiritualmente, que sepas de qué tipo de sangre echar mano. A veces estamos dando vueltas en el desierto, estamos quejándonos, estamos con rebelión o simplemente no entendemos por lo que estamos viviendo en este momento y si aprendemos a orar, si aprendemos a clamar la sangre, pues son batallas que Dios nos ayuda a ir venciendo y ya ahí es donde, en lugar de estar dando vueltas, bueno, pues ya vamos con dirección hacia Canaán, hacia Sion. Entonces, quiero compartirles, quiero compartirles una parte de ¿cómo están divididas estas sangres y qué se hacía en cada uno de ellos? Porque tengo que explicarles un cuadro que tengo aquí. Miren, déjenme compartir pantalla y quiero explicar algo. Miren, aquí están los 5 tipos de sacrificios. Por el pecado, por las ofensas, que estos dos es uno. Luego del todo quemado, o se llaman holocaustos, este es el 3. Y luego está la ofrenda de paces y luego de flor de harina. Estos dos es como si fuera el tercero. Entonces, ahorita estamos aquí en la ofrenda de paces. Y si se fijan, otro tema que se me pasó comentarles es que esta ofrenda, que es como uno, esta ofrenda por el pecado, esta es obligatoria y esta no es de olor grato. O sea, esta es obligación, porque es pecado y eso hay que entregar. Ya la ofrenda del todo quemado y esta sí es de olor grato, porque esta es voluntaria. Y también la que es de olor grato es la ofrenda de paces porque también es voluntaria. Entonces, lo que yo les explicaba en el transcurso de estas ofrendas, cuando dice que es ofrenda de olor grato, es porque es una ofrenda voluntaria, ya sea que es ofrenda del todo quemado, o es un holocausto, que es lo mismo, o es una ofrenda de paces. Entonces, la ofrenda del todo quemado o el holocausto la conectamos con Romanos, creo que es 12:1, cuando dice Pablo que nosotros seamos un sacrificio vivo. Y entonces veíamos cuál era la peculiaridad de este tipo de ofrenda, que es donde se partían los pedazos del animalito y se dividían en 3 tipos de cómo se colocaba ante el altar. Entonces, cuando nosotros somos una ofrenda cuando somos una ofrenda de holocausto, cuando hacemos una, una ofrenda, ¿cómo se llama? Cuando somos una ofrenda voluntaria, no estamos hablando que estamos yendo al altar
a pedir perdón por nuestros pecados, sino que Dios nos parte en pedazos, nos rompe y realmente nosotros voluntariamente es como estamos interactuando con Dios. ¿Cómo podría yo resumir esta parte? En donde la ofrenda por el pecado es una obligación y aquí es donde somos lavados con la sangre. Y aquí encontramos el perdón. La dos, que es la ofrenda del todo quemada, o está también puesta como holocaustos. Esta es una ofrenda voluntaria. ¿Para qué es? Que yo sea una ofrenda, sea un sacrificio vivo, es que Dios me va a partir en pedazos y muchas veces sí es literal lo que pasa por dentro de nosotros. Pero ¿para qué? Es porque en esta ofrenda lo que nosotros hacemos, hacemos votos matrimoniales. ¿Qué quiere decir esto cuando digo votos matrimoniales? Es que una vez que nosotros estamos yendo y vamos muchas veces al altar, y perdóname por esto, Señor, perdóname por esto, y perdóname por aquello, y perdóname por el otro. Hay un momento en nuestra vida espiritual cuando vamos creciendo en donde nos empezamos a desesperar y entonces ya le prometimos a Dios que ya no íbamos a volver a cometer ese mismo pecado. Obviamente de ese pecado ya nos perdonó, pero volvemos a incurrir y nosotros nos cansamos y nos desesperamos porque no pasamos de ahí y creemos que es imposible dejar de hacerlo. Y entonces a veces no tenemos cara para presentarnos a Dios y decir, otra vez voy a pedir perdón por mi enojo, otra vez voy a pedir perdón por mi amargura que afecté a tal o tal persona, ¿no? Señor, pequé contra ti, Señor, ofendí a una persona, ya yo no tengo remedio. Y entonces estamos estancados y estamos dando vueltas ahí en el desierto. La ofrenda del todo quemada es voluntariamente en donde le dice uno a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame a poder cumplir lo que yo te estoy prometiendo, porque ya me di cuenta, o sea, ya te diste por vencido, ya te diste cuenta que no es en tus fuerzas, no es en nosotros el que está a poder cumplir con nuestros votos. Muchas veces yo les he comentado, Señor, yo quisiera que llegaras y en mi cuarto de oración, que por medio de tu sangre me lavaras de tal manera que en mí quitaras todo pecado, toda rebelión, toda queja, toda amargura, toda falta de perdón. Señor, yo me quiero entregar a ti, yo te quiero seguir a ti, yo quiero ser otra persona, pero despierto al otro día y sigo siendo el mismo con enojo, con amargura, con miedos, con temores. O sea, hay un caos en mi cabeza. Entonces yo sí quisiera como está mal que lo diga, pero como que bajara Dios, ¿no? En forma de ángel, me tocara mi frente y que yo fuera otra persona y darme. Y entonces es una forma en que nos desesperamos y no encontramos cómo seguir progresando. Para eso es esta ofrenda del todo quemada, son los holocaustos. Es donde uno hace pactos y donde ya les expliqué la forma de que se llevaba esta ofrenda, que hay una santificación. Era la forma de santificar a los sacerdotes, era una forma de santificar a las personas, de cómo ser apartado para Dios, en que no sean mis fuerzas, sino, y ya vimos qué tipos de sangres se usaba en ese tipo de sacrificio, y por medio de esa sangre, Dios nos cubre, Dios nos guarda, y esa sangre es la que traemos como vestidura
para que esa fuerza de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos ayuda para poder cumplir esos votos que hicimos como en una alabanza, en un domingo, una vez que te fuiste a tu cuarto de oración y estuvo la oración muy intensa entre tú y Dios y le prometiste cosas. Decirle, Señor, yo ya quiero dejar esto, yo ya quiero dejar el otro. Ayúdame, Jesús. Para eso es esta ofrenda del todo quemada. Y por eso es que esta ofrenda Dios sí la ve como de olor grato. ¿Por qué? Porque está involucrado eh, nuestra voluntad. O sea, está involucrado que es que nosotros estamos de acuerdo en que vamos a hacer un sacrificio vivo, o sea, que vamos a estar permanentemente en el altar. O sea, vamos a estar hecho pedazos, literal, y vamos a estar permanentemente en el altar. Este es el de todo quemada. Y luego tenemos la ofrenda de paces. Esta ofrenda, aquí también hay una sangre. Esta ofrenda también es voluntaria. También es de olor grato. Pero no podemos llegar a esta ofrenda sin empezar aquí. Tenemos que hacer este recorrido. Tenemos que empezar pidiendo perdón por nuestros pecados. Luego ya hicimos nuestros votos, tuvimos experiencias donde Dios nos mostró que, por ejemplo, donde tú haces progreso en tu caminar cristiano y está súper claro que no fuiste tú que pudo haber vencido esa mala actitud que tú tenías. Por ejemplo, cuando tienes alguna persona que no te cae muy bien y te ha ofendido, entonces muchas veces, aunque quieras disimular, pues tu cara lo manifiesta, tu vocabulario de tu cuerpo manifiesta que no estás a gusto con esa persona. Entonces, pues ahí sigues ofendiendo a la persona. Pero muchas veces puede ser que esa persona llega y que tú la recibas con amor, que tú la recibas con paciencia, que tú la recibas sin enojo, sin malestar, y te das cuenta que no fuiste tú, fue esa sangre. Entonces te diste cuenta que sí avanzaste y te enamoras más de Dios y te sorprendes y entonces empiezas a vivir una vida sobrenatural. Realmente es eso. ¿Cuál es nuestro caminar con Dios? Vivir una vida sobrenatural todos los días. Lo mismo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Nada más que ellos seguían quejándose. Igual que nosotros. Tenemos vida sobrenatural, vemos las maravillas de Dios, pero no tomamos en cuenta el camino que ya nos dejó Dios trazado con esas huellas de sangre. No las vamos, queremos seguir haciendo nuestro propio caminar. Entonces, una vez que entendemos esta partecita de, de esta ofrenda del todo quemada y que avanzamos, regresamos con Dios con esta sangre y esta sangre es de paces. Esta sangre lo que hace es que tengamos gratitud. Es una sangre de gratitud, pero no, no es una gratitud ay, común y corriente, no es una gratitud de dientes para afuera. Realmente hay algo dentro tuyo que le das gracias. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de esto? Cuando des gratitud en la aflicción. Cuando des gratitud en la prueba, en la noche espiritual, cuando no ves salida y entonces tú te acercas a Dios, le dices gracias, entonces ahí estás en paz con Él. Ya hay una comunión con Dios en donde hay tu reconocimiento de que
de que realmente Él está obrando en tu vida, tanto en lo bueno como en lo malo que nosotros le ponemos esas etiquetas de bueno y malo. Entonces, ahí esta sangre es de gratitud. Y podríamos decir que esta sangre de la de holocausto, todo quemado, es de que nos santifica. Y esta sangre de acá, del pecado, es que esta sangre nos perdona. Es como pudiéramos hacer la clasificación de estos tres tipos de sangre. Pero ahora, lo que quiero explicarles hoy, bueno, esto fue una introducción a el tema de hoy. Y como ustedes bien saben, el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, son cuatro letras y que las ponemos a cada lado. Yud Hei Vav Hei. Si se fijan, tenemos una sangre, dos sangres, tres sangres. Es ofrenda por el pecado, holocausto o la ofrenda todo quemada y ofrenda de paces. Y como ustedes bien saben, pues para formar la estatura completa nos falta una sangre. Y esa sangre se las di en el último taller que vimos de la ofrenda de paces, que vimos algo bien interesante, que había una cuarta sangre en estos tipos de sacrificios. Y déjenme ir ahora sí a la Biblia y vámonos a Éxodo 29:10, donde voy a leer estos tres sacrificios. Aquí está en Éxodo 29. Y dice, Éxodo 29:10, dice, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí vemos que es sangre de becerro. Esta ya la explicamos en el 12. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Ok, aquí déjenme paso de este lado. Y estamos hablando que aquí está el altar de bronce y recuerden que están los cuatro cuernos. Quisiera un rojo más sangre. Aquí está, creo. Entonces, esta sangre era puesta arriba, en los cuatro cuernos. También esta sangre se llevaba, la sangre de la ofrenda por el pecado también se llevaba hasta el lugar santísimo, pero ahorita nos quedamos aquí en el altar. Sigo leyendo. Dice, tomarás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Entonces la sangre también se derramaba al pie del altar. Entonces todo esto ya lo hemos visto. Y a esto le llamamos que esto es un mar de sangre. Sigo leyendo. El 13. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Bueno, aquí se ponía grosura, que era la grasa. El 14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Aquí está la primera ofrenda. Si se fijan, la carne, la piel y el estiércol del becerro se quemaba fuera del altar y eso ya di la explicación por qué.
Sigo leyendo ahora. Aquí se termina la ofrenda por el pecado. En el versículo 15 habla del todo quemado. Miren cómo es este tipo de ofrenda. Asimismo tomarás uno de los carneros. Si se fijan, aquí cambió el animalito y ya explicamos ese animalito. Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Entonces acá tenemos el altar. ¿Y qué se hacía con esta sangre? Esta sangre se esparcía aquí, alrededor, como haciendo un círculo. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Tomen en cuenta aquí la cabeza, los intestinos o voy a ponerlo mejor como las entrañas, exactamente. Las entrañas y luego habla de las piernas. Si se fijan aquí, estos tres se ponían sobre el altar. Estos tres. Dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Entonces ya vimos la diferencia de cómo era tratada esta sangre y cómo era tratada esta sangre y qué partes del animalito eran colocados en el altar. Estoy en el 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Ok, aquí ya vemos que la sangre... a ver, perdón, voy a hacer esto. Aquí también tenemos el altar, ahorita vamos a ver cómo era puesta esta sangre en el altar. Pero aquí la sangre dice que se ponía en la oreja y en la derecha, ¿no? Sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar, en el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies. Y la sangre se ponía en el pie. Entonces se ponía sangre en la oreja, sangre en el dedo y sangre en el pie del sumo sacerdote o de los sacerdotes, ¿no? Y dice, y rociarás, vean lo que se hacía con esta sangre, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Entonces se hacía esto también. Entonces, si le pudiera poner yo un color, algo que se vea para poder diferenciar. La sangre de paces, ahorita la hago verde, se pone aquí. Entonces, estamos hablando que tenemos, si esta sangre del holocausto la pongo aquí, pues también estaba aquí. Entonces, en el 21, aquí es donde en el taller pasado les explicaba una cuarta sangre. Sí la tenemos. Vean, aquí está en el 21. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura. Y aquí empieza a explicar de los intestinos, grosura del hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración.
Y después me salto al 25, dice, después tomarás de sus manos y los harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Aquí en el taller pasado yo les decía que esta sangre de paces, esta sangre de paces era de, ay, déjenme, quiero encontrar la palabra correcta para no tener aquí ningún problema. Ah, ya está. Esta sangre de paces era de comunión, o sea, estar en paz con Dios. Pero si se fijan aquí en esta sangre de paces, había, quien comía era una parte del animalito era para Jehová, otra parte del animalito era para el sacerdote y otra parte del animalito era para la persona que ofrecía el sacrificio. Entonces yo les explicaba que estos tres estaban ligados unos con ellos, unos con otros, porque es cuando Dios te invita a su mesa y te invita a comer con Él. Y daba un ejemplo que muchas veces cuando te sientas a la mesa a comer, pues normalmente te sientas a comer con gente que estás bien con ella. O sea, no vas a invitar a una persona con la cual estás enojado o esa persona tiene algo contra ti, porque la comida no es agradable. Entonces tiene que haber una comunión, tienes que estar en paz para que puedas compartir el pan, para que puedas compartir la comida y puedas compartir la mesa. Ya les explicaba yo que Dios lo que nos invita es a su mesa y en otras prédicas les he explicado que para la esposa, hay una parte donde les explicaba qué es lo que se va a dar de comer en las bodas. Si les puedes mandar esa prédica, qué es lo que se va a dar de comer en las bodas del Cordero, qué es lo que va a haber en la mesa de comida y les van a mandar esa enseñanza para que vean el menú de la fiesta. Entonces, esta es una sangre de comunión, pero acá hay una cuarta sangre que nos regresamos al versículo 21. Dice, y con la sangre que estará sobre el altar, ¿cuál sangre está sobre el altar? Una vez que ya se hizo la ofrenda de paces, ¿cuál sangre está sobre el altar? Está la sangre del todo quemado y está la sangre de paces, porque aquí se mezclaron. Aquí hubo una mezcla de las sangres y se unía con el aceite de la unción. Y este aceite vimos cómo se prepara. Vimos una partecita de cómo se preparaba este aceite. Se molía. Entonces, en este aceite, como se molía todo este incienso y todo esto, aquí estaba el nombre de Jesús. Entonces, recuerden que lo más importante aquí es el nombre. Y esta es la cuarta sangre, y esta sangre era puesta sobre las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Cómo estaba cubierto él? ¿Cuál era su vestidura? La sangre que estamos hablando que es la sangre unida. A esto le vamos a llamar la sangre de la unión. Entonces, una vez que ya les expliqué esta parte de cómo están estas cuatro sangres, aquí vemos una estatura completa del nombre de Dios. Yud, Hei, Vav, Hei. Ya tenemos los cuatro tipos de sangre. Ahora vamos a desarrollar con esta cuarta sangre que les expliqué en el taller pasado.
que es la sangre de la unión. Vámonos con esta cuarta sangre. Estamos hablando de una estatura del sacerdote, que esta sangre la tenía cubierta en sus vestiduras y traía una sangre unida. Esta sangre unida representa la comunión con Dios y representa la comunión con el prójimo, con, con la congregación. Si usted, aquí le puedo pasar un tip. Si usted está luchando y, y tiene problemas, o sea, yo sé, lo que le voy a platicar es porque lo conozco en mi piel y en mi persona. Estamos batallando, caminando con Dios y hay un momento en que nos enamoramos de Dios y nos olvidamos de todo y nos concentramos en nuestra relación con Dios y nada más. Y no me importan los demás, la verdad. Me caen mal, me ofenden, mi oración es de que, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, estoy en mi proceso, ¿no? Y a veces creo que sí lo llegué a hacer, o sea, llegué a pedir que le cayera un rayo a personas o a situaciones, ¿no? Que Dios la cambiara. Entonces, pues poco a poco Dios nos va enseñando y vamos a ir creciendo poco a poco y Él nos va enseñando a orar. Entonces, uno empieza a entender que entonces el problema no es la situación, que el problema no es la persona, sino el problema es cómo yo lo estoy recibiendo la voluntad de Dios o el plan perfecto de Dios. Entonces me doy cuenta que estoy renegando o me estoy quejando o estoy siendo rebelde contra la voluntad de Dios. Y entonces después descubro que estoy peleado con Dios. Y entonces otra vez regresas a esa parte de ser un sacrificio vivo, párteme en diferentes partes, Señor. Esa de párteme en diferentes partes, recuerden que está unido el holocausto, que tenemos la cabeza, tenemos las entrañas y tenemos los pies. Y tenemos la sangre de paces, que ¿dónde fue puesta? En la oreja, fue puesta en el dedo de la mano y acá fue puesta en el dedo de pie. ¿Algo le puede decir cómo está esta forma de cómo vamos avanzando en este tipo de ofrendas? Entonces yo regreso otra vez al holocausto y le digo, Señor, ahora sí no pasé la prueba, y le contesté y le hice una cara, Señor, ayúdame. Y entonces el Espíritu Santo nos empieza a redarguir y hacemos otra vez votos y le pedimos que nos santifique, le pedimos que nos ayude. Y entonces, una vez que pasamos de ser estas piezas, empezamos a tener una experiencia con la gota de sangre en el lóbulo de la oreja, con una gota de sangre en el dedo gordo, en el dedo, ¿qué es? Pulgar de la mano, y luego en el dedo gordo del pie derecho también tenemos una experiencia con una pequeña gota. Entonces empezamos a tener experiencias con Dios, pero todavía son experiencias individuales en donde tenemos un proceso en cómo interactuamos con las situaciones y con la gente a nuestro alrededor. Estamos bien metidos con Dios. Dios sabe de nuestro corazón, sabe que somos sinceros al decirle, Señor, sí quiero cambiar, pero no puedo, ayúdame, Jesús. Entonces
empezamos a tener la experiencia con este tipo de sangres, con este tipo de holocaustos que son voluntarios y que soy un sacrificio vivo. Y le digo, Señor, me rindo, Señor, gracias, Señor. Y empiezo a conocer la gratitud. Y después estas dos sangres me van a llevar a una comunión. Estar comiendo con Dios en su mesa y estar comiendo con la congregación, con mi hermano, con mi prójimo, a tener una comunión con Él. ¿Cómo es que se da esta parte? Es un proceso largo, es un proceso de prueba y error, así le llamo yo. ¿Cuál es la prueba y error? Pues cuando salimos de orar, le decimos, Señor, te entrego mi día, tú gobiernas sobre este día y me topo con los problemas. Entonces ahí ya vi que de 10 situaciones que me presentó Dios en el día, entonces pues 4 tal vez sí pasé, 6 reprobé y regreso en la noche, le pido perdón y sigo ahí y eso para mí es la prueba y error, pero no me doy por vencido en seguir yendo al altar. Recuerden, tenemos que seguir viniendo a esta parte de la ofrenda por el pecado, el todo quemada y la de paces, y a combinar estas dos sangres, al tener la experiencia con el nombre completo de Dios. A eso es lo que es la vida de todo cristiano. ¿Cuál es la parte cuando le pones tú a Dios tu cabeza? O sea, cuando tú eres un sacrificio vivo y en el holocausto, en la ofrenda por el pecado, y que pones la cabeza ahí, es que le digas, Señor, es que yo como he hecho las cosas, como yo quiero hacer las cosas, ya me di cuenta que no es así. Señor, de aquí en adelante, sé tú la cabeza. Es lo que, es por eso está hablando de esta parte del animalito que se ponía la cabeza, ¿no? Y después las entrañas. Entonces, nosotros tenemos, en otros estudios podrá ver usted que están conectadas las entrañas de falta de misericordia en nosotros y en Jesús son las entrañas de misericordia. Entonces nosotros no tenemos misericordia ante los demás. Entonces le estamos diciendo, Señor, mi falta de misericordia la pongo aquí en el altar y Señor, dame tu misericordia, dame tu poder en mí para yo poder tener misericordia con mi prójimo. Y luego los pies, lo que son las piernas, ¿qué es lo que le estamos diciendo a Dios? Mi caminar no es el correcto, Señor. Estas piernas a donde me llevan no son las correctas. Señor, en estas piernas donde yo estoy, según yo estoy soportando el evangelio de Cristo, Señor, es que tú me pusiste como pastor y tú me pusiste como predicador o tú me pusiste como levita, todo está soportado en mis piernas. Nosotros no aguantamos nada. Nosotros no podemos aguantar ni media cuadra. Bueno, no aguantamos ni un paso con todo esto. ¿Se acuerdan cuando la gente piensa, cuando dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que piensan que la piedra del ángulo es Pedro? No, o sea, Jesús nunca va a poner todo ese peso en un humano. O sea, si nosotros tenemos un ministerio, miren, aunque no lo tenga en la iglesia, usted tiene su ministerio en su casa, usted tiene su ministerio en la escuela, usted tiene su ministerio en el trabajo, con los amigos. Hay un ministerio que es representar a Jesús. Entonces, si su ministerio usted lo pone en sus fuerzas, sobre sus piernas, no va a llegar a ningún lado. Entonces, vean lo que dice aquí Dios en el Salmo 147:10. Miren, vamos al Salmo 147:10 para que vea que Dios qué opina sobre nuestras piernas. Este, y aquí usted lo pudiera conectar con cantares, cómo son las piernas del amado. Pero, mire, Salmo 147:10 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. En mi versión, la 60, dice agilidad del hombre, pero me imagino que
en la versión 909 y en la King James, lo que pasa es que la palabra en el hebreo es shock. Dice, ni se complace en la pierna del hombre. O sea, nosotros no vamos a soportar nada. O sea, y habla este shock, esta palabra pierna de hombre, está hablando de una parte de la pierna como esa parte fuerte que te hace correr, como un corredor de competencia, es lo que explica ahí la palabra en el hebreo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en mis fuerzas, lo que yo he avanzado? Va a venir Dios y te lo va a tumbar, y entonces ahí es donde nosotros nos vamos tal vez a querer tirar la toalla, donde pensamos que nada nos sale, que no somos aptos para ser cristianos. Entonces, ¿no seré yo, para este mensaje, yo no seré escogido para la esposa? Entonces empieza a entrar confusión en nosotros, que lo vemos tan lejano el poder llegar a la tierra prometida, a la nueva ciudad. Ya le voy a mostrar que no. Si usted está escuchando esto es porque usted está llamado y escogido para esto. ¿Por qué? Porque tiene que ir al altar. Eso sí, es voluntariamente. Usted tiene literal, tiene que meterse al altar completito y decirle, Señor, tú eres mi cabeza, Señor, tú eres la misericordia, Señor, tú eres mi camino. Entonces, esa es la parte primordial de este sacrificio por el holocausto. Y viene esta sangre en especial, donde uno le entrega esa situación a Dios. Pero en la sangre de paces, donde viene en la oreja, en el dedo de la mano, en el dedo del pie, si vemos la estatura en la oreja, lo voy a poner con verde, sería en la parte más alta del hombre. En el dedo de la mano es en la parte media. Y Dios es tan misericordioso y tan humilde que pone su sangre en la parte más baja del hombre. Humildad. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros, por medio de esta ofrenda de paces, lo que vamos a conocer de Dios es la humildad de Dios, y vamos a conocer la exaltación o las alturas de Dios. Obviamente esta parte del medio es la misericordia. Perdón por estarlo metiendo ahí encimándolo uno con otro, pero es la forma como yo me entiendo. Este, entonces, es lo que hace la sangre de paces. Y una vez que vamos conociendo la misericordia de Dios, que vamos conociendo la humildad de Dios y vamos conociendo las alturas de Dios, y si vemos en el tabernáculo como en el lugar santo teníamos el candelero de su mano derecha, la mesa de los panes de su mano izquierda, vemos ahí la cruz completa, ¿no? Las alturas, las anchuras, larguras, ¿no? Lo alto y lo bajo de la sangre de Dios. Entonces vamos a tener un cuadro completo de quién es Dios. Vamos a entrar en comunión con Dios y vamos a entrar en comunión con la congregación, con la gente, con las situaciones, con todo lo que Dios nos vaya mandando. Eso es lo que vamos a encontrar nosotros en este tipo de, de sangre, por la sangre de paces. Ahora, ¿cuál es la clave en donde ya estamos con esta cuarta sangre y estamos totalmente revestidos de pies a cabeza con la cuarta sangre? Miren, mm,
¿Se fijan? Aquí le puse una gota. ¿Qué, qué tanta sustancia o qué tanta cantidad o mililitros, si usted le puede llamar, que pueda recibir el lóbulo de la oreja? El, el dedo de nuestra mano o el dedo del pie. Esto es una gota pequeña. ¿Sabe por qué no podemos tener comunión con la gente? Porque siempre nosotros nos queremos concentrar en la grandeza. Siempre nosotros nos queremos concentrar en la abundancia, en lo mucho, en lo grande que es Dios. Pero no le ponemos atención a las cosas pequeñas de Dios, a la humildad de Dios. Entonces, vea lo que está haciendo con una pequeña gota en nuestra oreja, en nuestra mano y en nuestro pie. Nos está cambiando totalmente la naturaleza y es la pequeña gota en la cual nos hace estar en comunión con Él. Después lo mezcla con ese sacrificio vivo en nosotros, lo mezcla con el aceite de la unción y nos cubre, nos reviste completamente de algo pequeño. Esa es la parte que nosotros no podemos ver o no podemos entender, y aquí en esto es encontrar la gratitud en las pequeñeces. Ahora lo voy a explicar de una manera práctica. Si nuestro objetivo es llegar a la nueva ciudad, ¿cómo entramos a la nueva ciudad? ¿Cómo se imaginan? Aquí contesten, ¿cómo se imaginan que vamos a entrar a la nueva ciudad? Pues, cubiertos de sangre. Cubiertos de sangre. Bueno, pero la sangre está desde la ofrenda por el pecado. Déjenme les paso otro dato. Si yo aquí tengo el nombre, ¿recuerdan ustedes? Ah, bueno, todo esto tenemos el nombre. Yud, Hei, Vav, He. Y recuerdan que dice, Torre Fuerte es el nombre del Señor. Entonces ya he explicado esta parte de cómo es que esta torre fuerte es piramidal. Entonces, este es el nombre. Si esta es una estatura de verdad y torre fuerte es el nombre del Señor, y ya tengo las cuatro sangres, ya tengo la experiencia con las cuatro sangres, ¿cómo voy a entrar a la nueva ciudad? ¿Por dónde voy a entrar? No sé si estoy haciendo bien la pregunta. ¿Se acuerdan que la nueva ciudad es cuadrada Ujú. y tiene tres puertas, tres puertas, tres puertas, tres puertas? Por abajo. Pues Por abajo. normalmente la respuesta más obvia para nosotros los humanos es que si voy a entrar a algún lugar, voy a entrar por la puerta. Pero, o si usted piensa que para entrar a la nueva ciudad es que voy a entrar con un cuerpo, Gloria. glorificado. Ah, me gusta esa respuesta, como semillas cuadradas. Ahorita le voy a explicar que tiene mucha razón esa respuesta. Con un cuerpo glorificado. Ay, qué buena respuesta me dieron. Como unas semillas cuadradas.
Qué buena respuesta. Entonces, si entras por la puerta de la nueva ciudad, y ya vimos en Apocalipsis, ¿quiénes van a entrar por esas puertas? Reyes y sacerdotes. Es los que van a entrar por esas puertas. ¿Por qué los reyes y sacerdotes? Porque ellos van a entrar. ¿Pero qué creen? También van a salir. Ujú, Entonces la esposa no es que entre por la puerta, porque la esposa es la puerta. ujú, La esposa es la santa ciudad. Entonces, si fuera por un cuerpo glorificado, bueno, pues los del atrio van a tener un cuerpo glorificado también, pero ellos ni siquiera van a entrar a la nueva ciudad, ni siquiera van a entrar por las puertas. Y como semilla, ¿por dónde voy a entrar? Buena, sí, como piedras ya labradas. Fíjense, semilla, es algo chiquito, como unas, como unas piedras ya labradas. Pero si se fijan, estamos hablando de algo pequeño. Si aquí, en la base del nombre, es algo grande, ¿dónde está lo más pequeño del nombre? Por la parte superior, correcto. Aquí es donde van a entrar esta semilla y esta roca. Pero es algo ilógico para nosotros. Como en la parte más alta y en la parte, digamos, como en el pináculo, ¿no? ¿Cómo es que vamos a entrar por ahí si ahí no hay una puerta? Ahorita les voy a explicar esa parte. Y luego, ajá, ay, sí es la puerta angosta, pero no es esta. Ahorita les voy a explicar algo más de este tipo de sangre. ¿Por qué necesitamos esta sangre? ¿Por qué necesitamos esta comunión? ¿Por qué necesitamos una pequeña gota de sangre? Recuerden, oreja, mano y pie. La parte más alta, vamos a ponerlo de esta manera. La parte más alta donde está la sangre en el hombre, yo como hombre, como la oreja, la parte más alta es precisamente en mi cabeza y es la oreja. Y se fijan tanto de la mano como del pie, la oreja es la parte más débil. No tiene ni hueso. Esta parte no tiene ni hueso. Si hay demasiado frío, ¿qué se te puede congelar y se te cae? Esta parte es débil. Si hay mucho calor, o sea, no te metes a las llamas, pero hay mucho calor, se te derrite la oreja también. Es algo débil. ¿Qué quiere decir? En la parte más débil de nosotros, en la parte que nosotros nos creemos más fuertes, que es nuestra cabeza, es la parte más débil y es lo que debe de venir Dios a romper. Y es donde nosotros nos debemos hacer tan pequeños en algo tan grande que es en las alturas de Dios. ¿Qué quiere decir las alturas de Dios? Las alturas de Dios, lo que quiere decir es humildad. Quiere decir ser pequeños. Miren, les voy a dar un ejemplo con estas alturas de Dios. ¿Se acuerdan de quién era? Elías. ¿Sí, no? ¿A Elías qué le pasó? Elías fue raptado, ¿no? Vivo. ¿Cuál fue el proceso de Elías para que llegara a ser raptado vivo? Aquí tuvo una experiencia con los sacerdotes, son los 850 sacerdotes, tuvo una experiencia con Jezabel y corrió al desierto,
se quería morir y se encontró a Dios en el monte de Horeb. Aquí en el monte de Horeb, ¿se acuerdan la historia en donde Elías, no, si me ayudan, por favor, creo que fue con, ay, estruendo, aire, está en Primera Reyes, déjenme ver, para que no me equivoque lo que estoy diciendo. No sé, Primera Reyes 13 creo que es. No, no lo tengo aquí. Si me ayudan, por favor. Esa parte, nada más ahorita me acordé y es donde quisiera mostrarles que, cuáles fueron las experiencias. Ah, terremoto, aquí me pusieron terremoto, huracán ¿Ese libro? y fuego. ¿Y qué decía aquí en estas tres? Y ahí No estaba. no estaba Dios. ¿Quiere decir que Dios no está ahí? No, claro que sí estaba. O sea, claro que sí estaba Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos con Elías aquí? Que Elías conocía a Dios en la exaltación, en lo exaltado. Él conocía a Dios en lo exaltado. ¿Qué quiere decir? Que Elías se sentía grande. Entonces, si él era grande, no iba a entrar por aquí. Él no cabía aquí. Entonces, ¿qué necesitaba de experiencia Elías? Decía Elías, oye, yo soy el único que queda. ¿Qué le dijo Dios? O sea, ya cuando lo encontró en un silbido apacible, ¿qué es esto? En la humildad. O sea, Elías estuvo alegando con Dios en donde le dice, oye Dios, es que hay muchísimos pecadores, o sea, ya todos, o sea, ya destruí a los sacerdotes, ¿no? Ya profeticé, ya hice esto, hice aquello, soy el único profeta que queda en esta tierra, soy el único santo que queda en esta tierra. ¿Qué pasó aquí con Elías? ¿Contra quién pecó Elías aquí? ¿Contra Dios? Cuando le dijo que él era el único y pecó contra la congregación. O sea, pecó contra el pueblo de Israel porque dijo que no había nadie más bueno cuando Dios le dijo que había, creo que eran 7,000 profetas que él había guardado. O sea, ¿tú te crees que eres el único? No, 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 mira, te voy a dar de mi sangre de humildad. Te voy a poner sangre en la oreja, en el dedo y en el pie. Te voy a dar una sola gota pequeña. Y entonces empezó a caminar. Y vemos, ahí está la prédica también, que por cuáles pasos fue Elías para ser arrebatado vivo, una vez que él se hizo pequeño. Ahí también tenemos la enseñanza del camino de Elías, también se las mandamos para que vean cuál fue su proceso de hacerse pequeño y cómo tener la experiencia con esta pequeña gota de sangre. Muchas veces nosotros estamos muy enfocados a tener la experiencia nada más de las tres sangres o de hacer a un lado la sangre y no poner atención en las cosas humildes, en las cosas pequeñas de Dios. No entendemos que lo más alto de Dios es humildad, es hacerse pequeño, hacernos humildes. Este es un ejemplo. Quiero traer otro ejemplo que a mí este ejemplo me encanta. Mire, vámonos a Mateo 4. Mateo 4:1. Vámonos ahí. ¿Qué es lo que hace esta sangre unificada? Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado
por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 4, permítame tantito, aquí está, se me estaba acabando la pila, pero ya tenemos pila otra vez. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Voy versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Entonces, vamos a tener esta imagen así. Ay, estoy mal. Vamos a hacer el templo así. Ya les hablé sobre este pórtico. ¿Se acuerdan que tenía unas columnas aquí? Lo estoy haciendo exagerado porque esto medía 120 codos. Entonces esto era muy alto. Y lo puso en el pináculo del templo. Aquí estaban Satanás y Jesús allá arriba, ¿no? Déjenme seguir leyendo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no te tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también, dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, las enseñanzas que hemos tenido de esta parte de que lo lleva con el pan, que lo lleva al pináculo, que lo lleva a los montes, si lo lleva a un monte alto. Entonces, aquí tiene una interacción con el cuerpo, aquí tiene una interacción con el alma y aquí tiene una interacción con el espíritu. Es lo que quería contaminar el enemigo, el diablo, a Jesús. Pero en todas sus respuestas Jesús lo tenía muy controlado. O sea, estaban esgrimeando la palabra, o sea, Satanás conoce perfectamente la palabra, pero él la tuerce y la acomoda a su conveniencia. Y es para un perjuicio de nosotros. Ahora, pregunta seria. Satanás sabía quién era Jesús. Esta es pregunta. La respuesta, sí, rotundo. Sí, rotundo. Miren, vean cómo cierra Jesús en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él sabía que era un servidor de Dios, Satanás. ¿Qué es lo que estaba sirviendo Satanás a Dios haciendo todo esto? Toda esta trama aquí, la trama que estaban conversando aquí. Recuerden que Jesús no vino en su nombre, no vino a exponer su divinidad, no vino a exaltarse él mismo. Entonces, ¿quién lo iba a ayudar? ¿Quién iba a servir
a Dios para mostrar quién era Jesús. Entonces le dijo, en el pan, le dijo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Entonces Jesús le dijo, no, porque de pan no vivirá nada más el hombre, sino toda palabra que sale de su boca de Dios. ¿Quién es el pan? Jesús. El diablo, Satanás, vino a exponer quién es Jesús, vino a servir a Dios. Véanlo de esta manera, que está tan tremendo este asunto de cómo Satanás, que vemos esta figura, siempre la hemos visto como algo negativo, como que, ay, que Satanás. No, él vino a servir, a hacer su función y a mostrar la divinidad que Jesús no lo podía hacer él, porque si no iba a ir en contra del Padre. Entonces, Jesús es el pan, dice, yo soy el pan que descendió del cielo, eso está en Juan 6:51. Juan 6:51 dice, yo soy el pan. Luego, a nivel del alma, le dijo, ven y aviéntate y vas a ver que ahí van a venir ángeles y te van a soportar, te van a levantar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús... ¿Por qué no tengo azules? No sé por qué. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera aventado acá? ¿Sí está azul? No me gusta ese azul. No se ve. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se avienta del pináculo? Ay, buena respuesta, se muere. ¿Qué creen? Jesús no podía morir. A él aventarse, ¿saben qué hubiera demostrado? La divinidad de Jesús, porque no hubiera muerto. Si hubieran bajado ángeles y lo hubieran agarrado, entonces se hubiera expuesto por su voluntad a él aventarse. Entonces dijo, no, le está diciendo, dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No, yo no voy a ser quien mostrar mi divinidad. Yo no voy a exponerme en la exaltación. Yo vengo a cumplir el plan maestro de mi Padre. Entonces, no vengo a exponerme a mí, yo no vengo aquí a lucirme a mí, yo no soy una puerta de que yo me muestro a mí mismo, yo vengo a mostrar a mi Padre, vengo a dar a conocer a mi Padre. Y cuando le habla de que lo pone en un monte alto y le da, que le dice todo esto, yo te lo voy a dar, discúlpenme, todas las naciones y todo lo creado de quienes es de Jesús. Todo le pertenece a Él. Por eso le dice, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué estaba haciendo Satanás ahí? Estaba sirviendo a Dios, mostrando realmente quién era Jesús. Entonces, si Jesús lo creó todo, ¿de dónde lo creó? Somos de un mismo linaje. De la sangre. Lo creó con una misma sangre. Entonces, si Jesús nos creó en lo particular, nos creó en lo particular, y esto es lo que hace la sangre, si la sangre nos creó en lo particular, ¿no cree usted que la misma sangre es la que nos une? ¿Por qué cree que estamos peleados con nuestro prójimo? ¿Por qué cree que estamos peleados con Dios? Porque no hemos tenido la experiencia de esta cuarta sangre, el unir la sangre de la ofrenda del holocausto y unir la sangre de la ofrenda de paces. Esa unión, lo que hace la sangre es que es nuestra vestidura del sumo sacerdote, del gran sacerdocio. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús en las alturas? Se estaba haciendo pequeño. ¿Cuál es la forma de entrar al templo? Por arriba. Recuerden cuando les platiqué del pórtico, de cómo estaba todo el tabernáculo aquí suspendido. ¿Por dónde entró él?
entró por arriba. Entró por una pequeña rendija que solamente entra esa semilla, donde solamente entra esa semilla siendo pequeño, solamente por arriba. En la parte más alta es como nosotros vamos a entrar para hacernos grandes y ocuparlo todo. Con una pequeña gota de sangre vamos a entrar y vamos a ser parte de los 144,000. Vamos a ser parte, nosotros vamos a ser esas puertas en donde los reyes sacerdotes van a entrar y van a salir, pero la esposa es, es parte del trono, es parte de la nueva ciudad, es la esposa y la única forma de entrar es de acá arriba. La única forma de entrar es por eso que Satanás se lo llevó a la parte más alta, porque en la parte más alta es donde nosotros vamos a declarar la palabra. En la parte más alta vamos a demostrar que nosotros somos pequeños y la grandeza es de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todas las situaciones por las cuales nosotros vamos pasando, las personas que vienen a nuestro alrededor, nosotros, aunque estemos en una posición alta, tenemos que hacernos pequeños nosotros y tenemos que magnificar a Jesús. ¿Cuál es la forma de magnificar a Jesús? Perdonando, ser tardos para la ira, tener misericordia, tener gratitud. Aquí es donde vamos a conocer la gratitud por todo. ¿De qué estoy hablando? Gratitud por todo. Y hablo todo en el placer y todo en el dolor. Ese es un cántico. ¿Usted sabe dónde se canta? ¿Dónde cantamos? Esta parte del pináculo, donde dice en la Biblia aquí que se lo llevó al pináculo. La palabra en el hebreo, en las Biblias del Nuevo Testamento, en el hebreo, la palabra es, aquí la tengo anotada, Gad. Y se escribe así, Gimel, Gimel, es Gad. Y esta palabra lo que quiere decir es techo, tejado, y me voy a quedar con techo y tejado. En la parte, es una parte alta, ¿no? Es como una tapa también. Y vea dónde se canta. Vamos a Salmo 102:7. Si hay que cantar, pues vamos a los salmos. Salmo 102:7. Dice, velo. Ay, miren, voy a leer atrás. Se está quejando la persona, el salmista está angustiado, ¿no? Dice el título de este salmo, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Pero vean, de las cosas que está sufriendo, vean en el versículo 6. Bueno, 5. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. En el 6. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Y aquí está lo interesante. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Déjeme explicarle el versículo 6 y el versículo 7. Es el Salmo 102, 6 y 7.
Dice, soy como el pelícano. El pelícano, algo que lo caracteriza es que vomita. O sea, lo que hace es que no digiere su comida, sino solamente traga, ¿no? Y entonces él vomita la comida. Esa es una parte de lo que hace el pelícano. Y eso, el que representa en lo malo para nosotros, es que nosotros no digerimos, o más bien no masticamos, ¿no? No rumiamos lo que es la palabra de Dios. No nos detenemos a eso. Dice, por eso soy semejante al pelícano del desierto. Y luego dice, soy como el búho. El búho también es un ave impura. También el pelícano es una ave impura. Dice que el búho hace nido en lugares abandonados, en lugares destruidos. Esto es como el pobre de mí, ¿no? Pero viene lo más interesante. Dice, velo, esto es de velar, estar despierto, estoy alerta. Ubican que es estar alerta, estar despierto, es como una atalaya, pero dice, soy como el pájaro. Esta palabra pájaro aquí se está refiriendo a un gorrión. Dice que un pájaro sobre el tejado. Este tejado es Gad. Es la misma palabra a donde fue llevado Jesús en el pináculo. ¿Qué quiere decir en este tejado? Esto es la parte superior de un altar. ¿Esto dónde está representado? Esto está representado el altar de oro. Habla cuando se le hace un techo al altar de oro en el tabernáculo. Estamos hablando que es el techo de la oración, que debemos estar en completa oración con Dios y donde vamos a estar cantando, ya sea por lo bueno o ya sea por lo malo. El tener esta insistencia, el tener la experiencia con esta cuarta sangre, nos vamos a ir a nuestro cuarto de oración, donde vamos a estar como un pájaro. Es un gorrión porque habla que uno es su cántico y es un pajarito saltarín contento. Ubican o sea, está como pajarito chiquito, como esos que brincan, pa, 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 pero son como de felicidad, como de cántico de alegría, cántico de gratitud, cántico de disfrute. Es lo que está experimentando. ¿Por dónde va a entrar a la santa ciudad? Por arriba, por el tejado. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando tuvo la experiencia Pedro que le dijo Dios, mata y come? ¿En dónde estaba? Precisamente dice que en un tejado. Precisamente estaba arriba de la casa y estaba orando y entró en éxtasis. ¿Dónde vamos a tener esas experiencias con Dios, con esta sangre, en donde tengamos un éxtasis con Dios, precisamente en nuestro cuarto de oración, donde vamos a estar teniendo la experiencia con la sangre, donde vamos a estar yendo y viniendo al altar de bronce, a tener la experiencia con la sangre, a ponernos nosotros sobre el altar, a hacer partidos en pedazos, ¿no? Y poner la sangre en nuestra oreja, en nuestro dedo y en nuestro pie, en donde cambiemos nuestra mentalidad. ¿Quién más tuvo esta experiencia en un tejado? ¿Sabe qué encontramos en un tejado? Por último, vamos a Josué y ya lo suelto. Vamos a Josué. ¿Puedes leerla? Los comentarios que pusieron ahí, no sé qué es. Miren, en Josué
2, 6, habla de unos espías y habla que Rahab los recibió en su mesón. ¿Y dónde los escondió? Aquí dice en un terrado. Dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre manojos. ¿De qué? De lino, que tenía puestos en el terrado. Otra vez, este terrado es Gad, Gaj, con GG. ¿En dónde encontramos estos manojos estos dice que son hilos? Estos hilos, cuando habla de que estaban escondidos, estos manojos de lino, está hablando de unos hilos que esto, allá en el terrado, o en el tejado, o en las alturas, ahí los ponía a solear, los ponía a secar a los rayos del sol. En donde encontramos nuestra materia prima para las vestiduras de la esposa. La esposa solamente su vestidura es de lino fino. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el tejado, en nuestro cuarto de oración, donde vamos a poner a solear el lino, nuestras vestiduras, las vamos a poner a solear a la vista y a los rayos del sol de justicia. Ahí es donde encontramos esta sangre que nos une con Dios y con la congregación. No vamos a poder amar a nadie, no vamos a poder amar a Dios sin antes tener estas experiencias. Déjenme dejar de compartir aquí y regresar con ustedes. Aquí estoy con ustedes. Entonces, recuerden Elías, porque todavía no podía ser raptado, porque si hay que entrar por arriba en un hoyito pequeñito, él se sentía demasiado grande, él se sentía demasiado, que era el único que quedaba. No hay forma que entremos, no hay forma de que seamos, que tengamos comunión con la hermandad de esa manera. Él ofendió a Dios y ofendió a la congregación. ¿Qué es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros vamos caminando? ¿Por qué no hemos podido amar al prójimo? Porque tenemos que tener la experiencia con la estatura completa de la sangre, adquirir estas 4 sangres, seguir insistiendo, estar en el cuarto de oración para que nosotros nos hagamos pequeñitos. Y dice que ahí es donde nosotros vamos a cantar, vamos a predicar, vamos a hablar la palabra. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús con Satanás? Estaban hablando la palabra los dos. Los dos estaban hablando la palabra. Entonces, nosotros en esa situación donde nosotros nos creemos grandes, vamos a hablar de nosotros nada más. Vamos a hablar qué tanto sabemos de Dios. Vamos a hablar de cómo se deben de hacer las cosas de Dios. Vamos a hablar cuál es lo correcto a los ojos de Dios. No es cierto. Nosotros tenemos que hacernos pequeños. Tenemos que tener misericordia de la gente, adquirir esas entrañas de misericordia de Jesús para poder ver así a nuestro prójimo y tener misericordia. Entonces es la forma en la que nosotros vamos a poder participar en comunión con la congregación. Por eso es que Elías no se podía ir, estaba muy pesado, estaba muy inflado en su orgullo. Si seguimos en este mundo, hermanos, ¿qué quiere decir? Estamos pesados, estamos pesados. Estamos muy inflados de orgullo. ¿Qué debemos de tener la experiencia? Tenemos que tener la experiencia con esta sangre. Tenemos que tener la experiencia con algo pequeño. ¿Cómo es que una gotita va a ser un cambio? ¿Cómo es que hola, ¿cómo estás? Va a ser un cambio. ¿Cómo va a ser eso? No creemos que vaya a ser eso.
Entonces debemos poner atención en qué es lo que Dios nos está pidiendo en esos cambios de las cosas pequeñas. Tenemos que estar más en el terrado, tenemos que estar más ahí en las alturas, tenemos que proclamar la palabra de Dios, tenemos que hablar más verdad, hablar más de Jesús y menos de nosotros. Es que yo creo, es que yo pienso, no. Vete a la Biblia, ¿qué es lo que dice Dios y qué es lo que quiere Dios en tu vida? ¿Cuál es el plan perfecto en tu vida? No hagas tu plan. Entonces, toda la circunstancia que viene a ti, imagínate allá arriba en el pináculo. Tú sí te quieres aventar para que venga y Dios haga un milagro porque tú moviste las aguas. Porque tú mueves la presencia de Dios, es que oras muy bonito, es que cantas muy bonito, es que predicas muy bonito, entonces tú mueves el ambiente. No es cierto. Es el Espíritu Santo, es el Hijo, es el Padre. Cuando estés ahí arriba, hazte pequeño, clama esta sangre y sé uno con la congregación. Y eso estoy hablando que es una tarea titánica, yo lo diría así, porque primero las diferentes denominaciones de cristianos, pero vámonos a las diferentes denominaciones. Ahora, banderas de iglesias, ¿no? Vámonos más cerca. En la misma congregación, en la misma iglesia, no hay esa comunión. Estoy hablando de tu iglesia, de tu iglesia, de tu iglesia, de mi iglesia. Estoy hablando que no hay esa comunión. ¿Por qué? Porque no nos hemos hecho pequeños. Seguimos inflados, seguimos creyendo que si nosotros no lo hacemos, entonces nada se hace, nada se mueve. Analicemos esto, vayamos más como este pájaro cantor que está insistiendo que aún así como él se sentía, como el pelícano, como el búho, en donde él estaba haciendo a un lado la palabra de Dios, donde él hacía nido y se recostaba en los lugares destruidos, pobre de mí, todo eso, dijo, no, me vuelvo a Jehová, voy a mi cuarto de oración. Mira, Señor, me siento de esta manera. Mira, yo me siento de esta forma. Yo creo que debería de cumplirse esto en mi vida. Es que tus promesas dicen esto, pero Señor, no las veo que lleguen. Va a llegar un momento en que va a cambiar tu oración y va a salir pura gratitud en ti, en ese cuarto de oración donde se guardan los hilos de lino fino y resplandeciente. Para que sea resplandeciente es que estos hilos de lino los ponían a secar al sol y es lo que le daba el color al lino, al momento de secarlos, al rayo de sol, al rayo de la prueba, al rayo de la circunstancia. Ahí es donde debemos de cantar. Y es como tenemos esta experiencia con esta cuarta sangre. Bueno, aquí termino la grabación.